En este video voy a explicar de manera breve el funcionamiento de una ALU o unidad lógica aritmética. Hacer este circuito implica una dificultad mediana, por lo que es importante tener claro conceptos básicos de lógica digital. Otro aspecto importante es que se puede diseñar la unidad lógica aritmética de maneras que haga diferentes funciones o que tenga un diferente orden de las mismas. Para este caso, el diseño solicitado ya se especifica en la tabla de la verdad, lo que nos lleva al primer paso, que es leer y entender el problema. Entonces las indicaciones dicen diseñar un circuito aritmético que cumpla con la siguiente caja negra y la siguiente tabla de la verdad. Entonces ya nos están pidiendo que el circuito que vayamos a hacer esté directamente relacionado con esta caja negra y esta tabla de verdad. Entonces si analizamos la eh, caja negra, va a tener una entrada de datos A, una entrada de datos B, cada una conformada por 4 bits, y estos son tres señales de selección. F va a ser una salida en 4 bits más el carry out. Entonces vamos a tener una salida conformada por 5 bits. Eh, para esta primera solución se van a necesitar 4 multiplexores de 4 a 1 y un sumador binario. En este caso, la entrada de datos A va directamente conectada al sumador, no requiere ningún tratamiento, pero la entrada de datos B primero va a tener que entrar a los multiplexores. ¿Qué van a hacer los multiplexores? Bueno, elegirme qué voy a sumar a los datos A. Un ejemplo es que si las líneas de selección, bueno, los cuatro van a tener las mismas líneas de selección. Y si yo quiero elegir la función de transferir A, eso significa que vamos a sumar A con cero. Entonces con el multiplexor yo elijo todos los datos en cero y me va a dar el dato A en la salida. Entonces va a ser cero, cero, cero y cero. Entonces ahí me va a dar el efecto de transferir A, pero en realidad se está sumando A más cero, va a ser A. Y así sucesivamente. Para verlo más claro, lo vamos a ver acá en este simulador. Vamos a ver. Y así sucesivamente. Si quiero seleccionar la línea de datos B, pongo la combinación en las líneas de selección. Entonces el MUX va a elegir esta línea de datos B, esta línea de datos B, esta línea y me la va a dar en la salida. Y estas salidas tienen que ir conectadas a las entradas del sumador y ahí me va a dar el efecto de suma A más B. Y así sucesivamente con las demás. Las siguientes combinaciones me seleccionarían A más B negado y después me seleccionarían eh, todos los valores en alto que se traducen como unos y eso me da un efecto de rest ahí. El diagrama lógico es el siguiente. Estos que están acá, que se llaman 74LS153, son los multiplexores. Aquí hay 4 líneas de entrada, una salida, 4 líneas de entrada, una salida. Hay B líneas de selección y estos son enables o simplemente van conectados a un cero lógico para que los multiplexores funcionen. Líneas de datos A, líneas de datos B y las líneas de selección. Este es el sumador. Aquí podemos ver que las líneas del dato A va directamente al sumador. Y la línea de datos B van a los multiplexores. Así puedo elegir eh, qué dato quiero en la salida. Y las líneas de selección que va a y a B. Y el carry in va al carry in del sumador. Y aquí tenemos la salida en 5 bits. Y aquí vamos a ver el funcionamiento rápidamente. Solo vamos a ver algunas funciones de ejemplo. La primera, que corresponde a la tabla de la verdad. Bueno, esta es la parte que estamos trabajando, que sería todas las líneas de selección en cero me van a transferir el dato A. Entonces quiere decir que lo que yo pongo aquí se va a ver en la salida. Por ejemplo, el 5, entonces en la entrada de datos A se va a ver en la salida. El 7, aquí está el 7, y no importa lo que yo ingrese en B, no me va a afectar ahí la salida. Y así sucesivamente. Transferir A, perdón, incrementar A va a ser que lo que haya en el dato, en la línea de datos A, se le sume 1. Un ejemplo, aquí está en 15 y la salida está en 16. Si pongo todo en 0, va a estar. Y así de esta manera, con la línea de selección, puedo
puedo elegir cuál función quiero hacer. Otro ejemplo es cuando las líneas de selección están en 0, 1, 0, me hace la suma de a más b. Entonces lo vamos a probar. Aquí efectivamente 0 más 0 es 0. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. Aquí sería 3 más 3, tiene que dar 6. Vamos a ver. 9 más 3 es 12. Y así con cualquier ejemplo. Vamos a ver la suma máxima. 15 más 15 es 30. Y efectivamente así es como queda el resultado. Ahora para la segunda parte nos piden un ejercicio más ampliado, más grande. Ya lo vamos a ver. Pero en realidad lo único que se hace es añadir una línea de selección más y todo lo demás queda igual. Entrada de datos de A 4 bits, entrada de datos B 4 bits y la salida en 5 bits. F de 4 y más out o el carry out 5 bits. La primera parte de la tabla, la verdad, corresponde al circuito que ya vimos. Simplemente se le añaden unas operaciones lógicas. Pero toda esta primera parte, transferir A, incrementar A, sumar A más B, es exactamente igual a esta que ya vimos. Lo nuevo es, de a partir de la combinación de 8 hacia el 15, tiene que hacerme una combinación de, perdón, estas funciones lógicas, de AND, de A con B. Lo que significa que lo que va a hacer es comparar, lo que va a hacer es una función lógica de la función AND, de los datos A contra los datos B. Ejemplo, el dato menos significativo del dato A me va a hacer una AND con el bit menos significativo de la línea de datos B. Y así sucesivamente, todas van en orden. Después lo único que se añade es unos multiplexores de 2 a 1 para poder elegir si yo estoy trabajando con la parte lógica o con la parte aritmética. Y finalmente también una fila de 5 bits que me van a dar los resultados. Vamos a hacer un ejemplo. Con esta combinación, el 8 en las líneas de selección lo que me pide es que haga una AND A con B. Entonces, una AND, bueno, aquí tenemos las operaciones lógicas. Vamos a ver dónde queda bien. Ahí. Entonces, 0 con 0 me va a dar un 0. 1 con 0 me va a dar 0. 1 con 1 ya me enciende este bit. Vamos a ver el otro. Los más significativos para que se vea mejor. 0 con 0 va a dar 0 en los LEDs. 1 con 0 va a dar 0. Y finalmente 1 con 1 va a dar salida alto. Aquí ignoramos este quinto LED porque solo se utiliza para las funciones aritméticas y no lógicas. Después, si enciendo ya todas, voy a ver salida alto en todas. Y así sucesivamente. Si hago la siguiente combinación, aquí lo que pasa es que este carrying no me afecta para las funciones lógicas. Por eso la combinación 8 y 9 van a ser la misma función. Entonces vamos a ver la siguiente, que es OR de A con B. Para ver una OR de A con B, ocupo ese orden en la línea de selección. Aquí lo que voy a hacer es que la lógica de la OR lo que dice es que cualquier bit, cualquier entrada alto en la salida, me va a dar un valor alto cualquier valor alto en las entradas va a dar alto en las salidas. Entonces ahí vemos que con solo poner un 1 ahí, un 1 en la línea de datos B, se enciende el LED. O si yo enciendo cualquier bit, ya me va a dar una salida alta. Y después lo que hace es una NOT de A con B. Lo que va a hacer es, vamos a ver, dice que la combinación sería la siguiente. Lo que va a hacer es negar los datos que entren en B. Un ejemplo, en B está todo 0, sale todo 1. Está todo 1, va a salir todo 0. Y lo mismo con la combinación XOR.
Bueno, ahí podríamos probarlo, pero la intención es que el video no quede tan largo, pero igual funciona.